Sofía, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué obtenemos por la deshidratación de un gel? Aunque sea, pregúntale a Google. ¿Es lo de los geles peptídicos deshidratados? ¿Un qué? Ay, ¿qué es eso? ¿Lo de los geles peptídicos deshidratados? Bueno, eso se refiere, por lo que mencionas de peptídicos, supongo que es un gel formado por moléculas de origen proteico, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es a la extracción de un gel, a la extracción del agua de la red que forman las macromoléculas al elaborar un gel, ¿verdad? Si a un gel extraemos las moléculas de agua, formamos un sol. Bien, entonces, en términos cotidianos, como lo vemos, pues cuando una goma, cuando un malvavisco se deshidrata, lo que obtenemos es una masa que está toda reseca y dura, ¿verdad? Y eso, pues, normalmente ya no se nos antoja. De hecho, ahí en la planta de coffee también tenemos algunos malvaviscos que, bueno, hasta donde recuerdo no han caducado, pero ya están súper resecos, ¿verdad? Eso son cuestiones de producción y de almacenamiento. Entonces, no debemos almacenar estos productos ni a humedades excesivas, ni tampoco demasiado secas. Si ese es el caso, por si por alguna razón, o por ejemplo, yo vivo en una zona donde sea, una zona costera, donde la humedad del ambiente es demasiado alta, pues debo almacenar este tipo de productos que son sensibles a la humedad del ambiente en condiciones reguladas, ¿verdad? Podemos poner un deshumidificador y controlar la temperatura para que se mantengan en sus condiciones óptimas. Entonces, como ya dijimos, esto es útil para mantener la humedad, su consistencia y su suavidad. En los casos que por el contrario necesito que estén secos, como los polvos o los sacos o los botes de, por ejemplo, dextrosa anhidra, de maltosa, que típicamente se compran, se venden en polvo, leche en polvo, no sé,
productos que sean materias primas, que sean polvos secos, pues es un problema debido a esta higroscopicidad. Entonces, igualmente debo tener cuidado en el momento de almacenar estos productos. Ahora, si comparamos estos diferentes azúcares en relación con la humedad relativa y la cantidad de agua que absorben, tendríamos este orden. Vemos que la fructosa, en todos los casos, absorbe muchísima agua. Entonces, debemos tener cuidado cuando en las formulaciones incorporemos fructosa. Principalmente los jugos, los néctares, los refrescos, incluyen fructosa. También hay una materia prima que son los jarabes de maíz altos en fructosa. Probablemente los habrán visto, los habrán comprado. Estos jarabes, pues evidentemente también tienen una alta cantidad de fructosa. Si los incorporo en la formulación, la fructosa funcionará, como ya vimos, como agente anticristalizante, pero también como humectante, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo a la hora de utilizar esta fructosa. Necesito que el producto conserve su humedad, que se mantenga suave y húmedo, entonces incorporo fructosa. Si no es mi intención, pues lo pienso y puedo incorporar, por ejemplo, glucosa en esta formulación, ¿sale? Después de la fructosa tenemos el azúcar invertido, que es la mezcla de fructosa y glucosa a partir de la sacarosa. En medio, la sacarosa y al final, la lactosa. Estos azúcares son los que más se utilizan en los productos de Comfy, ¿verdad? Bien. Ahora la producción de aromas, colores y sabores. Como sabemos, estos azúcares, si los sometemos a tratamientos térmicos, son sensibles. De hecho, comúnmente decimos, ya se caramelizó, ¿no? O ese es color caramelo. Obtuvimos este producto con pardeamiento no enzimático, ¿sí? Entonces, esta producción de aromas, colores y sabores es aprovechada también en los productos de Comfy, así como en panificación, ¿verdad? Por ejemplo, los bolillitos, los panes dulces, pues nos gusta que después del horneado tengan un color bonito, que no estén todos pálidos. Entonces, eso, en ese aspecto tecnológico, pues aprovechamos que estos carbohidratos, pues, producen colores, aromas y sabores, ¿verdad? La reacción típica o clásica para la producción de estos colores, pues de oscurecimiento, pardeamiento no enzimático, es a través de las reacciones de Maillard. ¿Qué sucede en estas reacciones de Maillard? Ya lo deben saber perfectamente a estas alturas. Pues sucede que los extremos libres reductores se condensan con los grupos amino, para dar lugar a la formación de ésteres, aldehídos y cetonas, que son los responsables de ese color tan hermoso que nos gusta para los productos de panificación y también en productos de Comfy, por ejemplo, con los dulces de leche o los chiclosos, ¿verdad? De hecho, en la práctica, cuando hicimos estos productos, no necesitamos darle o agregarle ningún colorante porque las reacciones de Maillard por sí mismas nos proveen de estos colores, olores y sabores tan característicos. Esta reacción, pues ya la podemos resumir, independientemente de que ustedes ya se saben todo el mecanismo completo de memoria, pues podemos resumirla en 3 pasos, ¿verdad?
En el inicial se da la condensación del carbohidrato con el grupo amino libre. Luego, en un paso intermedio, se da la formación de colores amarillos y aparición de algunos olores que no son agradables, que no los deseamos. Y finalmente, la formación de los colores que nos llevan a estas apariencias que buscamos, ¿verdad? Ya sea en pan, en productos de Confi o en algunos productos de hortalizas, ¿no? Bien, listo. Terminamos la parte de propiedades funcionales. ¿Hay alguna duda, queja o aclaración? Perfecto. Entonces, como les comenté al inicio, estas propiedades que son típicas de los carbohidratos son fundamentales para la formulación o la inclusión de ellos en productos de confitería. Si yo sé que por la composición, por la presencia de proteínas y de carbohidratos, voy a llevar a cabo y que tengo la presencia de proteínas y de carbohidratos y voy a llevar a cabo además un tratamiento térmico, como es clásico en los productos de Confi, y que no son cualquier proceso térmico, son procesos térmicos largos y a elevadas temperaturas. Entonces debo tomar en cuenta que es muy probable que se dé un cambio de color, un pareamiento, un oscurecimiento en el sistema, de forma tal que debo preverlo y pensar que cómo solucionarlo, si puedo sustituir el edulcorante, las condiciones del tratamiento térmico, tal vez pueda hacer una cocción al vacío, evitar que este sistema alcance altas temperaturas que favorezcan estas condiciones, ¿verdad? También hablamos de la afinidad de estos carbohidratos por el agua, que puede resultar en un efecto positivo o negativo, ya sea en la producción o en el almacenamiento. Bien, dicho esto, pues nos centraremos ahora en la sacarosa, que es nuestro protagonista, ¿verdad? En cuanto a producción de azúcar, esta gráfica nos indica que Brasil e India dominan el mercado de la producción de azúcar. Y en cuanto a nuestro país, vemos que estados como Veracruz, Jalisco, Oaxaca dominan esta producción de caña de azúcar, que está relacionada, el cultivo de caña de azúcar, que está relacionado con la obtención de azúcar. Entonces, a ver, vamos a ver este videíto. Y si hay alguna duda, lo anotamos para ver si la podemos aclarar. Y si no, pues ya saben que a veces amanezco bien preguntón. Y pues a mí luego me surgen dudas, ¿verdad? Y a veces también mis preguntas son auténticas, ¿verdad? Luego no tengo idea de alguna cosa, pues les pregunto, porque pues confío en mis alumnos, ¿verdad? Y su buena formación académica para que me ayuden a saber cosas de este mundo.
Guanacaste, donde el sol abraza y la lluvia cuando llega, inunda los campos. Aquí se gestan los cristales que endulzarán alimentos, bebidas y vidas. Gracias a un proceso de investigación, el Viejo inicia cada labor de cultivo con estudios que han determinado las variedades mejor adaptadas a las condiciones del trópico seco, nuevas prácticas agrícolas que mejoren su eficiencia en el campo. Luego de las jornadas de cosecha, el campo se prepara nuevamente para producir. El levantamiento topográfico permite darle mejores condiciones al riego y al drenaje que requerirán las plantas. Una vez preparado el terreno mediante un labrado exhaustivo, la siembra toma lugar. En Azucarera el Viejo, este proceso se realiza mayoritariamente de forma mecánica, por la eficiencia y calidad de trabajo que se logra. Una vez sembrados los terrenos, se realiza el riego con una frecuencia que varía según el sistema empleado. Durante el verano abrasador de la Pampa, se realiza una frecuencia mayor dada la ausencia de las lluvias. El control de malezas se realiza 2 veces durante la producción, mediante herbicidas o labores de cultivo para evitar que las malezas compitan con la caña por luz, agua y nutrimentos. Estos últimos se adicionan con la fertilización granulada que contiene sales minerales similares a las existentes en el suelo. La cachaza, un subproducto del proceso de fabricación de azúcar, se aplica en los suelos como parte de la fertilización para aprovechar su riqueza orgánica y el fósforo. El drenaje cumple una función vital en el periodo de invierno, ya que en solo 6 meses de lluvia, los campos pueden recibir una precipitación de más de 2.000 mililitros. Igualmente, el control de plagas es necesario para asegurar la productividad de las plantaciones. Ratas, abejones y otros insectos son controlados, al igual que hongos y bacterias que pueden desarrollar enfermedades en las plantas. Una vez que el cultivo ha crecido y el verdor de los campos anuncia una nueva cosecha en camino, se realizan las labores de precosecha que consisten en la maduración de los cañales, el monitoreo de la humedad de la caña y la preparación de lotes para el acceso a los equipos. Cuando esto se cumple, llega la hora de la cosecha. En Azucarera el Viejo, el ritual de este proceso se realiza mayoritariamente con cosechadoras y con la planta en verde, para mantener la frescura de la materia prima y obtener mejores rendimientos de azúcar por tonelada de caña. La cosecha llega por fin al patio de caña. Una pregunta, ¿cómo decidirían en qué momento cosechar estas cañas? Porque se ven verdecitas, porque ya tienen una cierta altura. Pues como dijo, puede ser igual uno por el color, pero al principio del video vi que estaban midiendo el diámetro, ¿no?, de la caña, entonces también puede ser por eso. Sí, puedo ir y tomar muestras aleatorias de cañas, medirles el diámetro. ¿Alguna otra idea? ¿La altura será? Puede ser también una variable de decisión. ¿Alguna otra que se les ocurra? Ingenieros, ingenieras. ¿Eso se puede? ¿Cuál? Los grados Briggs. Exactamente. Podemos tomar igual de forma aleatoria, dependiendo la extensión del campo de cultivo, y con un simple
refractómetro portátil, tomar una muestra aleatoria y ir midiendo el total de sólidos solubles, ¿verdad? Lo cual también será una indicación, además de la apariencia, el tamaño de las cañas, de que ese lote, esa extensión de terreno, ya está lista para ser cosechada, ¿verdad? Bien, gracias, es que me surgió esa duda. Donde las puertas están abiertas para recibir la materia prima que ingresa de manera constante desde diciembre hasta el mes de abril. La siguiente etapa es el pesado, que se realiza en un equipo llamado Romana Báscula, que registra el dato en los sistemas de la empresa. Luego, se toma una pequeña muestra de la caña para analizarla en el laboratorio y así determinar el pago que recibirá el productor. De inmediato, se prosigue con el recibo de la caña en el ingenio, donde inicia el proceso de picar y desfibrar la caña. Esto facilita luego la extracción del jugo a través de equipos muy pesados denominados molinos. El resultado, jugo y bagazo. A partir de este momento, se dividen las dos líneas de producción del ingenio El Viejo. La primera, con el bagazo, será para la producción eléctrica. La segunda, con el jugo, finalizará con el azúcar que todos conocemos. Para la producción eléctrica se recibe el bagazo o fibra de caña que viene de los molinos y se inicia el proceso de generación de vapor. El bagazo sobrante se almacena en la casa de bagazo y se envía a las calderas para quemarlo como combustible, mejor conocido como biomasa. Al quemar el bagazo en las calderas se producen 400 a 900 libras de presión de vapor que constituyen la energía térmica que es enviada a los turbogeneradores para producir la energía mecánica que se transformará en energía eléctrica. En El Viejo, esta producción es suficiente para mantener todas las instalaciones de la azucarera y vender más de 50 millones de kilowatts al Instituto Costarricense de Electricidad, contribuyendo con ello a la generación de energía limpia del país. Entre tanto, en otra sección del ingenio, la línea del jugo de caña sale de los molinos y se le aplica vapor de azufre, mejor conocido como sulfitación, proceso que permite aclarar el color del jugo. Luego pasa a otra sección donde se le aplica cal para neutralizar su acidez. El proceso continúa hacia la clarificación del jugo, que consiste en aplicar un químico floculante para separar los sólidos que aún restan en el jugo y que se denominan cachaza. Esta es filtrada luego para aprovechar el jugo que contiene y de ahí enviarla a almacenamiento para utilizarla como abono orgánico. El jugo pasa entonces a Ok, entonces aquí tenemos que el jarabe es un tanto turbio u oscuro, lo cual se reduce a través de la sulfitación, una posterior floculación que nos permite suspender los sólidos que también le dan turbidez a este jugo, y esos se denominan cachaza, ¿verdad? Esta cachaza será la que posteriormente utilizan o se recicla como fertilizante natural, ¿verdad? Y también mencionaban que el bagazo se le retira lo más que se puede de jugo, se le extrae la mayor cantidad de jugo posible y después se envía a estos quemadores para producir vapor, bastante potencia de vapor, que se utilizan para, en este caso, producir energía eléctrica, ¿verdad? Dicen que limpian, pues no estamos muy seguros que sea precisamente una energía muy limpia. Supongo que lo dicen porque se aprovechan sus mismos residuos agroindustriales, ¿verdad? Y listo, ahorita ya tenemos
el jarabe limpio, ¿verdad? Sulfitado y floculado. El proceso de evaporación, donde se hierve para eliminarle el agua. El resultado es lo que se conoce como meladura, un líquido espeso parecido a la miel. Esta es clarificada en la siguiente etapa con la aplicación de floculante. Posteriormente, la meladura llega a los tachos, que son grandes hornos donde se forman los cristales de azúcar, gracias a la gran cantidad de sacarosa que contiene esta miel. Una vez formados los cristales, se introducen en un equipo donde se les aplica fuerza centrífuga para separarlo de la miel. De aquí se envían al secado y luego enfriar para no humedecer su empaque. Después de secar y enfriar, el azúcar se empaca en bolsas de 2 kilogramos, 50 kilogramos o 1 tonelada. O bien se transporta a granel como azúcar crudo para su exportación a otros países. En Costa Rica, la industrialización del azúcar se realiza de manera continua de diciembre a abril de cada año, cuando las cañas maduran. El proceso se realiza 24/7 durante este periodo, para luego entrar nuevamente en la preparación de los terrenos y el cuidado de las plantaciones durante los meses de invierno. Un ciclo que lleva más de 55 años de historia en Azucarera El Viejo, gracias a la perseverancia y compromiso de más de 350 trabajadores fijos, 500 casuales que se unen durante la zafra y más de 750 productores que entregan su cosecha al ingenio. Un proceso marcado por la excelencia y el respeto al ambiente. Muy bien. Ya que andamos por ahí, vamos a ver estos videitos que están muy breves, pero pues también nos dan otra narrativa de esta producción de azúcar. ¿Alguna duda o algo que debamos aclarar o investigar? Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Perfecto. Esta es una caña. De aquí se obtiene el azúcar 100% natural que usas en tus alimentos y que es parte de una alimentación balanceada y saludable. El proceso para obtener azúcar se puede dividir en 3 fases: la cosecha, el ingenio y la distribución. La caña se ha cosechado en México desde hace más de 500 años. Es un pasto alto tropical que llega a crecer hasta 6 metros de alto. Su cultivo se realiza cada 12 meses y su periodo de crecimiento varía entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de caña y de la zona. La misma planta vuelve a crecer y ser cosechada por 4 años, cuando nuevas plantas son sembradas. La caña se puede cosechar a mano con machetes o con cosechadoras mecánicas. En la actualidad, la cosecha manual se usa cada vez menos, y solamente en las zonas donde no pueden ingresar las cosechadoras. Una vez cortada la caña, debe transportarse rápidamente al ingenio para no perder el contenido de sacarosa, que no es otra cosa que el azúcar. ¿Quieres saber más sobre el azúcar? Consulta www.hablemosdeazúcar.com.mx. El ingenio es la fábrica donde la caña es procesada para obtener el azúcar 100% natural que consumes. Una vez que la caña llega al ingenio, lo primero es limpiarla quitando el exceso de tierra y lodo. Tras esto, comienza la molienda. En los molinos se exprime la caña para extraer la sacarosa. Esto se lleva a cabo agregándole agua caliente, para que sea más fácil de moler y la extracción sea la máxima posible. De este proceso obtenemos un jugo de color oscuro que eventualmente se convertirá en azúcar. La fibra de caña ya exprimida se le conoce como bagazo y no se desecha. Se usa como combustible en las calderas para generar vapor y energía, la cual será usada en el resto del proceso. Esto hace que la industria del azúcar sea una industria limpia, pues la energía que necesita es generada por ella misma. El siguiente paso es la clarificación. Aquí se elimina la mayor cantidad de impurezas presentes en el jugo, conservando la mayor cantidad de sacarosa. Cuando el jugo ya se encuentra limpio, empieza la fase de evaporación.
A través de máquinas especializadas, el jugo se evapora hasta que el 80% del líquido desaparece. Esto lo hace más concentrado, como si fuese una especie de jarabe. Tras esto empieza la cristalización, donde aplicando una combinación determinada de presión y temperatura, se transforma el jarabe en cristales. El siguiente paso es la centrifugación. Aquí se separan los cristales del azúcar crudo mediante fuerza centrífuga. Estos cristales son prácticamente azúcar. El remanente se le conoce como melaza y se procesa para obtener alcohol mediante fermentación. Después los cristales se secan y se separan aquellos del tamaño adecuado. Ahora sí, el azúcar está lista para ser consumida. Y este es el último paso que se realiza en el ingenio. Como puedes ver, el azúcar mexicana es hecha con los más altos estándares de calidad. ¿Quieres verlo de propia mano? Contáctanos en www.hablemosdeazúcar.com. Puedes ver el azúcar mexicana es... Listo. Aquí están estos que son super sacos y tienen capacidad de 1 tonelada. ¿Sale? Estos videitos pues están mucho más cortos, pero una vez que ya vimos el anterior, tenemos chance como de recapitular y recordar el proceso, ¿verdad? Y ahí, pues por ahí vemos que aparece la famosa melaza, ¿verdad? Que en algunos procesos de fermentaciones, procesos de... sí, que típicamente no los podemos usar como sustrato para procesos de fermentación, dado que es una fuente un tanto económica de carbono. Bien, yo creo que con eso es suficiente para el proceso de obtención de azúcar. También les iba a comentar, chicas, que si alguna hace apuntes o algo así, se los puedo tomar en cuenta al final. Aunque yo sé que ya llevan 10 en todas las plantas piloto, pero bueno, si es que les interesa, lo necesitan, pues ahí hacen apuntes bonitos, ya saben, tipo chicas de los plumones, como me gusta, y se los tomo en cuenta. También la asistencia. Como les dije, no es obligatorio, si no quieren no asistan, pero pues a las personas que sí asistan y que lo necesiten y les interese, pues me pueden recordar al final de nuestras 3 clases y se los tomo en cuenta, ¿va? Digo, pues para amarrar el 10 perfecto. Dale. Sí, profe, gracias. Va. Que bueno, también hay algunas personas que si es real que me lo han dicho, ¿no? De, no, profe, pues ya llevo 10 en todas las plantas, en algunos casos porque no tuvieron clases, entonces pues ya aunque me ponga 0, ya tengo mi 8 asegurado, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, no somos nadie para criticar. Bien, entonces ya que hablamos, ya revisamos el proceso de cultivo, bueno, el beneficio de la caña de azúcar y en particular el proceso de obtención de la sacarosa, porque es el azúcar que más utilizamos en productos de confit y en muchos de la industria de alimentos que son dulces. Pues hay que recordar por qué es tan importante el uso de la sacarosa en los productos de confitería. Primero porque, como ya mencionamos, tiene propiedades funcionales y además se comporta de forma especial a la hora de disolverla en agua y darle tratamiento térmico. Además, permite que elaboremos productos con diferentes consistencias debido o dependiendo de la cantidad de agua, la presencia de otros ingredientes, como ya mencionamos, si hay polisacáridos, si hay macromoléculas, si hay ácidos, si hay algunos alcaloides, pues el comportamiento es diferente, ¿verdad? La presencia de aditivos
dependiendo también de los métodos de agitación. Si tenemos una agitación constante, pues eso favorece que formemos cristales pequeñitos de sacarosa, como sucede en los dulces de leche. Dijimos hace rato que los dulces de leche tienen ese color característico por las reacciones de Maillard. Y también tienen un tamaño de cristal muy pequeñito, que lo podemos notar, ¿no? Seguramente han probado los llamados, ¿cómo se llaman? Macarrones o jamoncillos, que tienen cristales de sacarosa que son bien pequeñitos y que los podemos percibir como a una consistencia como terrosa en la lengua, ¿verdad? Cuando los estamos consumiendo. También es importante el uso de la sacarosa porque determina, con base en su cristalización o no cristalización, determina la textura y además la consistencia y el color, el olor, la apariencia general de los productos de confitería. Hablando de este comportamiento tan especial de la sacarosa, pues tenemos esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica compara el comportamiento de la sal común, el cloruro de sodio, y de la sacarosa, ambas en soluciones acuosas, y dice aquí gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua en función de la temperatura. De entrada vemos que el cloruro de sodio, X, ¿verdad? Le vale la temperatura a la que trabajemos, su solubilidad es más o menos constante. Sin embargo, vemos que la sacarosa no tiene límites, ¿verdad? Desde los 0 grados Celsius tenemos hasta 170, 180 gramos que podemos mantener disueltos en 100 mililitros de agua. Casi la proporción 2:1, ¿verdad? 2 de azúcar y 1 de agua. Esto nos permite elaborar productos congelados, ¿verdad? Como los helados, las paletas, las congeladas, ¿no? ¿Cómo les llaman? Los bolis, ¿sí? Y desde ahí, pues ya tenemos gran cantidad de sacarosa que podemos disolver en agua. Y esto se vuelve mucho más interesante cuando incrementamos la temperatura, de forma tal que vean que hasta los 100 grados Celsius podemos llegar a disolver hasta 500 gramos de azúcar. Y no es de sorprenderse porque, en efecto, lo podemos hacer. Y de hecho, pues es lo que hacemos al concentrar y calentar los jarabes, que son básicamente sacarosa y agua. Y del lado derecho, pues vemos la tablita que representa esta variación, ¿verdad? La temperatura del agua en la cual disolvemos esta sacarosa y los grados Brix que podemos alcanzar con su respectiva equivalencia en gramos, ¿verdad? Que sería hasta 487 gramos de sacarosa por cada 100 gramos de agua. Entonces, pues con esto vemos que está súper cañón esta sacarosa, ¿verdad? Le encanta disolverse en agua, pero el inconveniente que tenemos cuando preparamos soluciones tan sobresaturadas, pues es que siempre está el riesgo de la cristalización. Si quiero un producto cristalino, permitiré su cristalización sin agregar algún agente anticristalizante, o si quiero que no cristalice, ponemos glucosa, fructosa, cremor tártaro, jarabe de maíz, alto en fructosa, o cremor tártaro. Dicho esto, la relación o la importancia de la solubilidad de la sacarosa y las temperaturas que podemos alcanzar en un proceso de cocción, tenemos esta relación. En el lado izquierdo vemos las temperaturas que podemos alcanzar, como son temperaturas finales, en un proceso de cocción.
¿Qué implica un proceso de cocción? Básicamente poner agua con sacarosa y o glucosa. Y listo, ese jarabe se lleva a calentamiento, comienza a ebullir y nuestra temperatura final, es decir, la temperatura a la que terminemos o detengamos el proceso de cocción, pues será el producto que obtendremos, la consistencia, la humedad y los usos o los productos que podemos elaborar. Por ejemplo, para un caramelo suave, un caramelo blando, como los Winnies, podemos calentar hasta 118, 121 grados Celsius. El producto, como consecuencia, tendrá una humedad entre 7 y 9%. Esta columna de punto son puntos o referencias triviales que utilizan, por ejemplo, los maestros dulceros. ¿Cómo lo hacen? Pues toman una pequeña muestra con una cuchara de ese jarabe y la dejan caer en un vaso con agua fría. Dependiendo lo que se forme, si es una bola blanda, una bola que flota, una que se hunde, se forma un hilo, pues esta denominación se les podrá dar. Estas no las utilizo, ni me las sé de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, el profe Jonathan, que a veces da confitería, él sí he visto que hace sus pruebas de bola firme, bola dura, hilo y no sé qué. Yo utilizo en particular únicamente la temperatura como variable de proceso. Y bueno, eso sabemos, por ejemplo, que en un caramelo duro tendremos que alcanzar hasta 150, 160 grados Celsius, con lo cual el producto final es bastante seco, tiene una humedad de 1 al 2%, hasta máximo 5%, y eso lo usamos para elaborar caramelos duros. Cabe destacar que esta temperatura de cocción, temperatura final, depende de la presión atmosférica de la localización donde nos encontremos, ¿sí? Entonces estos no son, por eso están como intervalos, porque la temperatura final de cocción depende de la presión atmosférica en la que nos encontremos, ¿sale? Y bueno, ya para terminar por el día de hoy, tenemos que los productos de Confi pueden ser cristalinos, podemos obtener consistencias cristalinas o no cristalinas. Los cristalinos, pues como ya he mencionado, son aquellos productos donde permitimos y de hecho deseamos que la sacarosa cristalice. Por ejemplo, el dulce de leche o esta que es la cajeta. Que bueno, la cajeta se mantiene fluida principalmente porque agregamos bastante grasa. Y de hecho la presencia de grasa en la formulación nos permite obtener los caramelos suaves y masticables. Y bueno, también ya habíamos mencionado que sí, quiero cristales, pero ¿de qué tamaño? Si quiero que esos cristales sean muy pequeños, una forma de controlarlos es a través del mezclado, la agitación. Si mantenemos agitación constante, los cristales serán más pequeños. Si no agito, los cristales se forman en forma salvaje y entonces pues obtengo cristales grandes. Por otro lado, los que son no cristalinos, amorfos o vítreos, evidentemente no permitimos que se formen cristales. Son productos de alta viscosidad. Encontramos el estado vítreo, donde pues sabemos que en términos reológicos reaccionan rápidamente para acomodarse las moléculas ante el suministro de alguna fuerza externa, ¿verdad? Luego tenemos que para que se formen estos productos amorfos o no cristalinos, debemos agregar un agente de interferencia o agente anticristalizante.
Y aquí están los que ya les había mencionado. Puede ser el ácido tartárico, la glucosa, la miel, la fructosa, algún jarabe de maíz, o el cremor tártaro, que también se llama bitartrato de potasio. Ese sería pues su nombre científico, ¿verdad? Su nombre químico. Y ejemplos de estos productos que son no cristalinos o amorfos, tenemos a los caramelos duros, los chiclosos o chupetines o paletas. Y listo. Es común que pensemos, o al menos así me lo han comentado los estudiantes, que los caramelos duros son cristalinos. Y eso es una creencia falsa. Los caramelos duros son productos no cristalinos o amorfos. Y de hecho, pues también colocamos esto de vítreo o estado vítreo, porque literal, los caramelos duros, cuando los rompemos, se forman como pedazos de vidrio, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no son cristalinos por la estructura molecular que presentan y además porque llevan glucosa en su formulación, ¿sale? Bueno, muy bien, chicas. Entonces, terminamos la sesión de hoy. Si tienen alguna duda, la revisamos o me la pueden enviar, ya saben, pueden mandarme un inbox, siempre les contesto o en la siguiente clase lo podemos revisar, ¿sale? Y como ya es semana de descansito, ya no nos veremos hasta el próximo año. Este viernes, pues ya no tendremos práctica, es día de descansito. Y creo que así quedamos que me iban a enviar informe este viernes, ¿verdad? No, profe, nos dijo que está regresando. ¿Yo dije eso? Sí, Sí. porque ya son vacaciones. Bueno, ya que entonces haré la asignación para que no se me olvide y sería entonces hasta el otro año. Sí. Sí. Está bien, esto no se va a quedar así, Carolina. No, no es cierto. Bien. Ya nos vamos a ver. No, Pues, no celebren, pero nos volvemos a ver. Dale pues, chamacas. Entonces, yo voy a la escuela todavía mañana todo el día y bueno, si van mañana nos vemos por ahí, si no, cuídense, que tengan una feliz Navidad, felices vacaciones, espero que no tengan tanta tarea, además del informe de la práctica de Confi o de las otras de plantas piloto. Y bueno, nos vemos, cuídense. hasta luego. Gracias, profe. Gracias.